Muy bien, estamos estudiando del libro de Hebreos y hoy quisiera hablar un poco de los primeros 4 versículos del capítulo 2. De hablar algo importante es que no descuides una salvación tan grande, dice la palabra. No debemos descuidar una salvación tan grande. Lo que primero debemos preguntarnos en esta mañana es si Dios ha hecho algo alguna vez por nosotros. ¿Dios ha hecho algo por usted? ¿Dios ha hecho algo por mí? ¿Sabe que cuando meditamos, cuando se nos quita la venda, dice la palabra que el enemigo ha puesto una venda para que no veamos la gloria de Dios, no veamos las cosas como Dios quiere que las veamos, como es la verdad? Pero cuando las vemos así, nos damos cuenta que aún desde el vientre de nuestra madre, Dios ha estado con nosotros. Y nos ponemos a analizar de cómo Dios nos sustentó, cómo Dios nos guardó, cómo Dios nos ayudó. Y creíamos que era por nuestras fuerzas, pero empezamos a descubrir que era que Dios tenía un plan con nosotros, que Dios tenía un propósito con nosotros y que de Él hemos recibido todo lo que tenemos y todo lo que somos. Es por su gracia, por su amor, por su misericordia. Qué bueno es recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. El Señor libera al endemoniado gadareno. Usted lo recuerda, dice la palabra que aquel endemoniado andaba dando voces, agredía a la gente, andaba entre los sepulcros, nadie se le acercaba, era muy agresivo, andaba en vergüenza porque dice que estaba desnudo, que él mismo se hería con piedras, dice la palabra del Señor, que estaba atormentado. No sabemos, la palabra no especifica por qué llegó a ese punto. Dice que intentaron amarrarlos con cadenas, pero tenía tanta fuerza que las rompía, porque no era un problema físico, era un problema espiritual, y lo espiritual se vence con lo espiritual. Esto no es con espada ni con ejércitos, sino con el poder del glorioso y poderoso Espíritu Santo. Pero cuando Cristo llega a él, dice la palabra que inmediatamente lo vio, se rindió a los pies de él. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dijo legión, y una legión era de 6,000 soldados, o sea que tenía más o menos 6,000 demonios que habían tomado su voluntad, control de su vida, su mente. Jesús reprendió los demonios y aquel hombre fue libre, dice la palabra del Señor. Y se asustaron, se fueron al pueblo, avisaron a la gente, vinieron, dice que cuando llegaron encontraron al que antes andaba atormentado, endemoniado, desnudo, avergonzado, agresivo. Dice que lo encontraron sentado, vestido, mira, ya Dios había quitado su vergüenza, y en cabal juicio, dice la palabra de Dios. Mire, solamente Jesús apareció y llegó directamente a una necesidad. Dios siempre llega a nuestra necesidad. Jesús siempre sabe y conoce nuestra necesidad. Lo que era imposible para los hombres, Jesús lo hizo, solo con su presencia. Por eso es bueno que Jesús esté en nuestra vida. Por eso es bueno que Jesús esté en nuestra familia. Y aún en nuestro trabajo y en nuestro negocio tiene que estar ahí, porque Jesucristo es el Señor. Y dice entonces la palabra del Señor que la gente al ver esto, en vez de despertar la fe en Jesús viendo lo que hizo, él en cuestión de segundos solamente reprendió la legión de demonios. Y aquel hombre pudieron vestirlo, sentarse, estar calmado, recuperar su cabal juicio. Pero ¿qué hizo el pueblo? Dice que echaron a Jesús y le dijeron, no te queremos aquí. Porque los demonios se salieron de ese cuerpo y se fueron para un hato de cerdos. Y los cerdos, al recibir esos demonios, dice, salieron corriendo, brincaron en un barranco y se mataron esos cerdos.
A ellos les dolió más los cerdos que se mataron que la libertad de aquel hombre, que nadie, ningún hombre podía hacer nada por él, solamente Jesús. Y dijeron, nos va a dañar el negocio, váyase. Pero dice la palabra del Señor que aquel endemoniado, ahora que era libre, su vergüenza se había desaparecido y estaba en cabal juicio. Dijo, yo me quiero ir contigo, se quería ir con Jesús. Y Jesús le dijo, no, quédate, ve a tu familia, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Gloria a Dios. Dale la gloria que vive. Cuéntale. Y dice la palabra que se fue y predicó en 10 ciudades. Decían, ustedes habían escuchado allá de que había un endemoniado. Sí, bueno, ese soy yo. ¿Cómo? No, sorprenderse. ¿Quién lo hizo? Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para traer libertad a los cautivos, libertad a los afligidos, para sanar a los enfermos, pero sobre todo para traer la salvación. Porque Él dijo, donde yo esté, yo quiero que ustedes estén conmigo para siempre. El deseo de Jesús es que estemos con Él para siempre. Quiere decir que la vida no termina aquí. Se termina terrenalmente, pero trasciende a lo espiritual. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Jesús le dice entonces, ve y dile a tu familia, a la gente, a los que te conocieron, cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. El salmista en el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. ¿Qué es su ser? Su ser es su espíritu, su alma y su cuerpo. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y ¿qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Nunca olvides los beneficios y las grandes cosas que hemos recibido de Dios. Bien, pero ya estuvimos mirando en el capítulo 1 los de Hebreos, donde la palabra nos enseñaba que Jesús era superior a Moisés, que el Dios que tenemos es grande, que es superior a los ángeles y que Jesús creó todas las cosas. Dice la palabra que nada de lo que existe hoy, nada de lo que hay, hubiese sido hecho sin Él. Él lo hizo todo, dice la palabra del Señor. Así que nos enseña que Jesús es más grande que Moisés, que Jesús es más grande que los ángeles, pero también que Jesús es más grande que toda la creación. Él es el creador. Mire, el Dios que nosotros tenemos no es un pequeño Dios, es el Dios del universo. Y si Él es el Dios del universo, no hay nada imposible para Él. Nuestra necesidad es nada en las manos de Él. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El deseo de Él es enseñarnos las cosas grandes y ocultas, mientras que nosotros vamos por las cosas pequeñas y ni siquiera le pedimos a Él que nos las dé. Así que el capítulo 2, vamos a leer los primeros versículos, los 4 primeros versículos de este capítulo 2, dice, por tanto, ahí hay un freno, una coma, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
Gloria al Señor por esto. Vimos entonces que en el capítulo 1 vimos la superioridad de Jesús en todo. La grandeza de Jesús en todas las cosas. Ahora el Señor nos habla que ese Señor grande, ese Dios grande, nos ha traído a nosotros una salvación tan grande como Él. Como dice Gigi Ávila, como que pasó un vendaval porque hubo todo mucho silencio. El Dios grande de los cielos nos ha traído a nosotros una salvación grande. Porque no es terrenal. Una salvación eterna. Amamos tanto esta vida y esta vida es pasajera. Hoy somos y mañana no sabemos. Hoy la gente tiene gloria y mañana no tiene nada. La palabra dice que el hombre es como la hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La gloria de este mundo es pasajera. Así que ahora el Señor nos dice que debemos estar firmes en la fe. Recuerde que la fe está basada en las promesas que Dios dio y estar firmes. Recuerden que los hebreos cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo presionados. Así que muchos querían desertar y decir, ya no seguiré siendo cristiano, voy a volver a lo que hacía antes, para que me dejen tranquilo. Y en el primer capítulo le dice, no lo hagas eso, porque Jesús nunca lo podemos dejar, porque Él es más grande que Moisés, a los que ellos creían, en que ellos conocieron que fue un líder, que un salvador, digamos, en una época. Él es más grande que los ángeles y algunos de ellos adoraban los ángeles. Jesús le dijo, Jesús es más grande que los ángeles, es mayor que los ángeles. Y ven la creación, Jesús es mayor que la creación. No se aparte porque está con el verdadero. Pero ahora le dice por tanto, cuando dice por tanto está enlazando el capítulo 1 con el capítulo 2 y le está diciendo que lo que sigue habla de la grandeza de Jesús, de la majestad de Jesús, de esa gloria de Jesús, pero que debemos tener cuidado de no deslizarnos. Cuando habla de esto, está diciendo primero en ese capítulo 1, capítulo 2, verso 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Estén atentos a las cosas que hemos oído. Y más adelante dice de quién la oyeron. Primeramente del Salvador Jesús, que habló de la salvación, que habló de la vida eterna. Cosas que la gente en estos tiempos no tiene en cuenta. La gente cree que va a vivir para siempre. La gente cree que si amontona y acumula no se va a morir. Que si tomamos nosotros del agua de la fuente de vida, de la eternidad, no vamos a morir. Pero todo el mundo, en todos los años, se ha enfrentado a una gran realidad, que es la muerte. Pero Dios nos dio ejemplos de hombres como Enoc y como Elías, que dice la palabra, que no vieron muerte, sino que Dios se los llevó, los arrebató para que no vieran muerte. ¿A usted le gustaría que eso pasara en su vida? ¿A usted le gustaría que no muriera físicamente, sino que el Señor se lo llevara? Estamos en un acontecimiento que va a ocurrir algo así y esto está caliente.
El reloj profético es Israel y todo lo que pasa en Israel nos dice que está por cumplirse la palabra del Señor. Y la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Será un acontecimiento tremendo que muchos temerán, traerá tragedia en la tierra, pero dice luego, los que hayamos quedado, ¿qué dice él? Seremos arrebatados de esta tierra, seremos arrancados de esta tierra, seremos liberados de esta tierra. En cuestión de, es que ni milésima de segundo, no hay como describir algo. Nuestro cuerpo, dice la palabra, que será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo de muerte, este cuerpo que nos tiene atrapados cuando estamos enfermos, que quisiéramos como estar libres de él. Este cuerpo que nos lleva a pecar, este cuerpo que nos produce hambre, sed, que hay que bañarlo, dice que será transformado en un cuerpo glorioso, igual como el de Cristo. No necesitaremos comer ni beber, ni necesitaremos el sol, porque será suficiente lo que Dios va a hacer con nosotros y seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en las nubes. Denle un aplauso al que vive. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. A Noé no le creían que venía un diluvio hasta que llegó, dice la palabra, y se los llevó a todos. Pero la palabra dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser guardado irreprensible hasta el día de la venida de Cristo. Es decir, que tenemos que caminar rectamente con el Señor y seamos guardados para que ese acontecimiento ocurra en nuestras vidas. Entonces vuelvo al texto y dice que hemos oído el mensaje. El mensajero directo fue Jesús. ¿Y qué mensaje? El de las buenas nuevas, el evangelio de la salvación. Aquel que nos libra a nosotros de estar lejos de Dios. Aquel mensaje que nos dice a nosotros que no iremos para el infierno si creemos en Cristo. Aquel mensaje que nos dice que estaremos con Él para siempre. Y dice que, y después lo hemos oído también por los que oyeron y nos contaron. Ellos testificaron de lo que vieron y oyeron. Pero dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está hablando y ponen de ejemplo como una embarcación que de pronto levantan el ancla y la sueltan de allí donde está en el muelle y empieza la marea a moverla y lentamente se va ¿qué? Deslizando, lentamente se va apartando. Eso es lo que está diciendo el Señor. Atiendan con diligencia lo que han oído, el mensaje de salvación, pero cuiden de que no se deslicen, que poco a poco por las adversidades, por los problemas, por las circunstancias o por los afanes de este mundo o por el engaño de las riquezas, empecemos a deslizarnos, dice el Señor. Y usted dice, no, eso a mí no me pasa. No, él dice que mira con diligencia. Aún dice el apóstol Pablo, el que esté firme mire que no caiga. El peligro está en la confianza. Nos confiamos. Y el afán de este siglo. Y Dios dice, no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre. Pero primero te visita el amigo, te visita la suegra y no vas a la iglesia. Después, porque es que ha estado muy cansado, vámonos hoy para la playa. Y después todo es más importante que venir a la casa del Señor. Y no nos damos cuenta y nos estamos deslizando hasta que ya no aparecemos en la foto. Y no nos damos cuenta. Porque el enemigo no viene de frente. Él es muy sutil. Y dejamos de orar porque estamos cansados. Y como estamos con alguien, entonces nos ponen una musiquita por ahí que por recordar, sí, empezamos. Y cuando vemos otra vez,
Le estamos cogiendo gusto al mundo y nos deslizamos. Nos vamos poco a poco. Cuando usted quiera buscar el muelle, ya no lo encuentra. Ya se fue. Y dice la palabra entonces que atendamos con diligencia, no sea que nos deslicemos. Pero quiero hacer énfasis en el tema de la salvación. Dice, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una qué? Una salvación pequeña, una salvación grande, que fue anunciada primeramente ¿por qué? Por el mismo Salvador, y luego por los discípulos que oyeron y lo vieron a Él resucitar. Mira, el pueblo de Israel sabía que era ser salvado por el Señor, pero tenía su mirada en lo terrenal, tenía su mirada en lo material y tenían su mirada en lo temporal. Y sabían ellos que el Dios que tenían era grande, porque ellos estuvieron cautivos 400 años en Egipto. Ellos sabían que es nacer esclavo. El pueblo que Dios liberó nunca había sido libre, porque son 400 años de esclavitud. Nacieron esclavos, pero el faraón los afligió mucho más. Que antes le traían los insumos para construir el ladrillo. No, ahora tenían que buscarlo, hacer el ladrillo, y eran mucho más fuertes y le exigían la misma productividad como le exigen ahora en las empresas. Antes te traían los insumos, no, ahora tienes que ir a buscar los insumos y tú mismo los haces. Y después que lo hagas, tú mismo lo vendes, lo mismo por la misma platica. ¿No me parece que por ahí está el faraón también? Tenemos que dar la productividad. Tenemos que rendir más con los mismos recursos. Que se salió una persona, bueno, no importa, entre todos los que estamos lo vamos a reemplazar porque se necesita productividad, y mientras tanto nosotros asfixiados, nosotros estresados, nosotros cargados y todas esas cosas. Así estaba el pueblo de Dios. Pero Dios levanta un libertador, Dios levanta un líder humano, a Moisés, y lo saca con mano poderosa, con señales, con milagros, con las plagas que usted conoce. Ellos vieron la salvación, nacieron libres, nacieron esclavos y ahora son libres. Qué maravilloso salir, saber que no voy a tener esa aflicción, no voy a tener el yugo. Fueron libres del yugo del faraón, de sus hombres. Y salen a libertad, aunque no sabían ser libres. Salieron con mentalidad todavía de esclavos y necesitaban ser tratados por Dios. El Señor muchas veces nos liberta a nosotros como al endemoniado gadareno. Y estamos en libertad y todavía tenemos la mentalidad de esclavos, de estar buscando nuevamente el pecado y lo que no le agrada a Dios. Ellos vieron que cuando estaban contra la espada y la pared no tenían salida, porque el faraón dijo: no los voy a dejar salir, no los voy a dejar ir. Faraón volvió y escogió los carros más fuertes que tenía, cogió los hombres que tenía y se fue contra el pueblo de Dios. Ahora que era libre, porque Satanás siempre va a querer afligirnos, y cuando salimos de una ya le está preparando la otra para dañarnos la paz a nosotros. Por eso dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos voluntariamente buscar el abrigo de Dios, porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El pueblo de Dios ahora ve que viene Faraón y sus hombres con sus caballos, y ellos están frente del mar Rojo, estaban sin salida. ¿Alguna vez usted se ha sentido así como entre la espada y la pared, que no hay salida? Como que no hay opción.
no puedo avanzar, ¿cómo voy a salir de esta situación? Pero dice la palabra que clamaron al Dios Todopoderoso. En Dios siempre hay una oportunidad, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro ayudador. Yo quiero que le des un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y dice la palabra que Moisés oró y el Señor le dijo: no ores, te he dado autoridad, toma la vara que te di. Y dice que tomó la vara y abrió el mar. Y el pueblo pasó en seco por medio del mar. Y cuando pasó, venía también Faraón y sus hombres, y Moisés, sí, como había agua, ya pensé en Noé, nuevamente extiende la vara, se cierra allá donde vienen Faraón con sus hombres, y todos mueren, y el pueblo de Dios fue salvo y pudo cruzar el Mar Rojo. El pueblo sabía lo que era salvación. No solamente salir de una esclavitud. A veces no es una esclavitud física, pero a veces el dinero nos hace esclavos y estamos como dependiendo del dinero y no tenemos ni con qué pagar, no sabemos cómo. Pero Jesús dijo que Él vino a darnos libertad y de una manera integral. Ahora el pueblo es salvo porque estaba ahí sin salida y se abre de una manera gloriosa el Mar Rojo y ellos pueden cruzar, y veían una columna de agua y otra de otro, pero también veían el camino seco que Dios dio en un momento en que no había salida. El pueblo sabía lo que era salvación. Nosotros sabemos lo que es salvación. Ahora estoy hablando apenas de esta salvación que dije que era terrenal, material y temporal. ¿Cómo era la salvación aquí en la tierra? Terrenal, ¿qué más? Material y temporal. El pueblo sabía lo que era salvación. Y podemos decir que es tremendo. Una salvación es grande, que se abre un mar, creo que es lo más grande. Pero no, Jesús les enseña otra cosa. Ellos van a conquistar las naciones para recibir la tierra que Dios les prometió. Y Dios le dio la victoria sobre sus enemigos, aún sobre los gigantes que ellos enfrentaron. Cuando tú enfrentas esos gigantes en tu vida, y cuando tú puedes vencer eso que dice, eso era más grande que yo no iba a salir de ahí. Yo no sé ni cómo, pero este problema era tremendo, pero algo hizo Dios y pude salir. Cuando tú ves que ese gigante se derriba, tú puedes decir: tengo un Dios grande y todopoderoso que me ha salvado en el momento oportuno de mi vida. El pueblo sabía lo que era salvación. Ahora Jesús les está hablando no de una salvación terrenal, material, temporal, sino una salvación espiritual. Está diciendo: si ustedes vieron que eran esclavos y salieron libres, que el mar se abrió y ustedes pasaron en seco, que los enemigos fueron derribados, esa salvación es nada comparado con las grandes cosas que yo tengo, porque los voy a rescatar de esta tierra, de este mundo que los tiene atados en aflicción, y yo los voy a tener conmigo todos los días de su vida. Yo quiero que le den un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amados, no debemos ignorar la salvación que Dios nos ofrece. Y en el texto estamos leyendo que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No solamente ser libre de Faraón, ni de las circunstancias que me tienen contra la espada y la pared, o contra esos gigantes que tengo, sino libres del pecado, de la muerte, del infierno, de la separación de Dios eterna. Pero Él dice: tengan cuidado
de no deslizarse. Es decir, que poco a poco se van apartando por las aflicciones. Mire que Él está hablando a creyentes. Él no está hablando de rechazar a Jesús. Él está hablando es que se descuidan y se deslizan. Porque estaba más pendiente a la opresión, pendiente a la persecución, pendiente a la necesidad, que mantener su comunión con Dios, que mantener su relación con Dios. Y Él le dice, no descuiden una salvación tan grande. Amados, ¿qué más importante para nosotros? En Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11, hay un versículo el 10 que me gustó mucho. Voy a leerlo, Hebreos 3. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz es la palabra, amén. ¿Qué dice? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Vea este versículo 10. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ellos estaban afligidos, esclavos. Dios les prometió una tierra propia. Cuando no teníamos nada, Dios nos promete algo propio para nosotros. Y estarás en reposo para que no andes en angustia, en desespero. Pero pasan por el desierto, que es donde se prueba nuestra fe. La fe no se prueba en la gloria. La fe no se prueba en la abundancia. Aún creo que la fe no se prueba en la salud. La fe se prueba ¿dónde? En el fuego, en el desierto, en la escasez, en la enfermedad, en la necesidad. Y cuando pasaron el desierto, habla la palabra que María o Miriam, la hermana de Moisés, murió y hubo escasez de agua. Era la prueba, porque el agua estaba ahí. Porque en 1 Corintios 10 dice que la roca caminaba con ellos. ¿Usted se imagina? 40 años caminando y una roca que anda con ellos, y dice, y esa roca era Cristo. Y de allí brotaba agua. Pero por un momento de prueba dejó de brotar agua para ver su reacción. Y dice que le trajeron a ir a Dios porque empezaron a murmurar contra Moisés y contra Dios porque había un día que no tenían agua. Y así hacemos nosotros cuando las cosas no son como nosotros decimos o queremos que sean. Y Dios se enojó en el verso 10. Quiero hacer énfasis para terminar. Y dice, a causa de la cual me disgusté, se enojó Dios contra esa generación por murmuradora. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Uno mira siempre que andaban vagando en el desierto, pero Dios dijo, no. Ellos no andan vagando en el desierto, andan vagando en su corazón. Porque parece que no me conocieran. Cualquier momento de prueba es suficiente para afligirse y para decir que Dios me abandonó, que Dios no me quiere, pero lo sustentó 40 años de una manera milagrosa. Y todos los días nosotros nos levantamos por la misericordia de Dios. Abrimos nuestros ojos por su misericordia, respiramos por su misericordia. Usted no sabe que en este momento hay gente que no puede respirar con su propia voluntad y que depende de una máquina.
Pero como lo vemos tan normal, nos levantamos, usted decide si se baña o no. Y usted dice, ese alimento no me gusta, este desayuno no me gusta. Y no me lo voy a comer. Y a mí no me hagas más eso. Pero recuerde que aún aquí en Colombia hay miles de familias desplazadas que no tienen ni para comer, no tienen para tomar agua. Y nosotros despreciamos porque lo vemos como algo natural, y lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta, y por todo nos quejamos y murmuramos contra Dios, y se nos olvida que si hasta hoy estamos sostenidos es porque Dios ha sido fiel con nosotros y su misericordia nos ha sostenido. Gloria al Señor. Y Dios dice, siempre andan vagando en su corazón, nunca están conformes. Y Dios dice que por eso se enojó y no entraron a su reposo. Dios dice, no divagues en tu corazón. ¿Has visto a Dios, la salvación de Dios, la provisión de Dios, la ayuda de Dios? ¿Qué edad tiene? No sé. Pero si has llegado hasta aquí es porque Dios te ha sostenido, así sea con luchas, pero hemos llegado. Ahora dice que nos dará una salvación grande, muy grande. Que saldremos de esta situación y que estaremos con Él para siempre. Pero dice, ten cuidado que no te deslices y no descuides una salvación tan grande. El pueblo de Israel recibió la promesa en Génesis 13:15. Abraham le dijo, te daré una tierra que será tuya para siempre. Esa ha sido la mentalidad de siempre de Israel, su tierra. Las promesas para ellos son terrenales, para el pueblo que somos nosotros son espirituales. Por eso Israel todavía se está matando por unas tierras, mientras que Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero nosotros no pasaremos, sino que estaremos con Él para siempre. Ellos no han creído todavía en Cristo y todavía se matan por lo terrenal. El Señor te dice que debes confiar en Él, en que Él te dará lo suficiente aquí en esta tierra, pero la salvación y la bendición está en los cielos, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que estaremos con Él para siempre. Amado, la incredulidad, a veces creemos que falta de entendimiento. No, es falta de voluntad de creer y confiar en lo que Dios dijo. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Lo que está aquí. Yo tengo que decir y creer en mi corazón que todo lo que Dios dijo aquí es cierto. Porque todo lo que pasa en Israel en estos momentos está escrito en la palabra. Eso fortalece mi fe de que es verdad. La incredulidad muchas veces no es debilidad en la fe. Simplemente es hacer oposición a las promesas que Dios dio. Debemos creerle al Señor, confiar que Él tiene grandes cosas para nosotros, pero tiene una salvación grande. Y usted pueda decir, Señor, aunque no tenga nada hoy, porque no me llevaré nada. ¿Qué piensa usted llevarse al cielo? Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo ¿qué? También me voy. Entonces usted se va a llevar el carro por el que está amargado y peleando, se va a llevar la casa, se va a llevar la finca. Y descuidamos una salvación tan grande de estar con Dios para siempre, por estar mirando lo terrenal. ¿Cuántos dejan a Dios por una mujer? ¿Cuántos hombres dejan a Dios por un hombre? Y luego ese hombre o esa mujer los deja y pierden todo. Es tiempo de llegar con entendimiento y decirle, Señor, gracias. Hoy voy a valorar esa salvación tan grande que me has dado y ayúdame para no deslizarme. ¿Cuántos quieren hacer esa oración? Pongan sobre sus pies en esta mañana.